Ahora sí, entonces damos inicio a este espacio de entrenamiento, donde para mí es un honor poder compartir con ustedes eh, conocimientos, experiencias, herramientas que he tenido en el área inmobiliaria. Y para eso tengo una presentación preparada para ustedes. Ahí me confirman si logran ver mi pantalla. Sí, perfecto. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy son herramientas de venta y negociación. Como les digo, estos productos no solo lo que he aprendido, y la verdad, en todos los años de desarrollo personal, de verdad me he involucrado por adquirir conocimientos, habilidades que me permitan desarrollarme en habilidades blandas y también poder en práctica en las distintas áreas en las cuales me he involucrado, sino también ya tengo como cierto recorrido que me ha permitido, por ejemplo, mientras hacía yo la presentación, recordaba los escenarios en los cuales he podido ver reflejado lo que acá les voy a compartir con ustedes. Entonces, lo que quiero empezar compartiendo es que la idea principal es crear una, y ojo la palabra, excelente relación con las partes. Acá no dice una buena, o sea, siempre ir por la excelencia, por esa mejor versión, por ese valor agregado, siempre dar la milla extra. Lo excelente es lo que andamos buscando, no lo bueno. Entonces, cuando nosotros nos la creemos realmente y andamos en búsqueda, de hecho, ahorita estamos leyendo un libro con el grupo de siempre dar esa milla extra, de siempre ir por lo excelente, inclusive nosotros creernos como que somos más que el promedio. Bueno, no creer, bueno, sí, creo que se trata también de creernos no por un tema de ego, sino por un tema de autoimagen, porque así nos van a percibir las demás personas. Entonces, ir en búsqueda de lo excelente, no lo bueno. Eh, ¿Cuáles partes? Aquí es donde vamos a diferenciar un poquito que las partes de claramente es la parte vendedora, cliente, vendedor y el cliente comprador. Y para acá traigo a discusión, de hecho les tengo una pregunta, pero primero yo siempre en ambas partes lo que ando buscando y de hecho se los hago saber es buscar ese ganar-ganar entre ambas partes. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces sí, cuando nosotros andamos enlistando una propiedad del cliente vendedor, y claramente él sabe que nosotros lo estamos representando, le estamos dando todo el tema de exclusividad, dándole el servicio que nosotros ofrecemos, pero a veces cuando nosotros atendemos a un cliente comprador, hay que hacérselo saber, porque ellos pueden suponer o pensar que nosotros simplemente estamos representando la parte vendedora. Entonces, qué importante es hacerles saber a ellos que no, o sea, nosotros estamos acá también para apoyarlos a ustedes, para representarlos a ustedes. Entonces, yo siempre soy partidario de hacerles saber eso al cliente comprador, porque ellos piensan que lo único que nosotros estamos interesados es vender la casa, por la cual ellos están preguntando. Y yo de inicio le digo, no, o sea, realmente acá quiero que sepas que nosotros también lo representamos a ustedes, entonces nuestra intención siempre es buscar ese ganar-ganar entre ambas partes. Entonces, por medio del poder de las palabras, lo que yo comunico, les transmito, les hago saber a ellos que estoy también del lado de ellos. Creo que eso es importantísimo porque también ellos le bajan un poquito las revoluciones, como se sienten un poquito tensos y sienten que también estamos del lado de ellos. Entonces, creo que eso es importante. Y acá pongo la palabra exclusividad con un signo de pregunta y les quiero preguntar, por ejemplo, ¿ustedes creen que la exclusividad es solo para el cliente vendedor o creen que es para ambos? ¿Qué me dicen los Sebas? Mae, yo diría que para ambos, sí, ¿no? De cierta manera, mm, puña, ¿cómo lo planteo? Mae? Es que la exclusividad, claro, nos dan una casa en exclusiva, es porque nosotros, sí, yo diría que ambos, man. Yo diría que ambos porque ambos merecen esa seriedad, ¿verdad? Que estás diciendo, ese trato, esa excelencia, yo creo que la merecen ambas partes, ¿no? Tanto el comprador como el vendedor, como usted acaba de decir, que sea una relación de ganar y ganar. En efecto, y te voy a explicar por qué. Antes yo lo pensaba muy bien, quizás no es que al cliente comprador le vamos a dar un contrato que diga que tenemos una exclusividad, pero ellos sí nos las pueden llegar a hacer saber que hay una exclusividad con ellos. Por ejemplo, yo he tenido clientes que llegan y me dicen, no sabemos si vamos a comprar esta casa que nos mostraste, pero por el trato y la conexión que hemos tenido, vamos a conseguir o sea, la casa que vamos a comprar va a ser con ustedes. ¿Qué quiere decir? O sea, realmente se llega a un nivel de compromiso en ambas partes que las personas
y todos sabemos acá que también creemos mucho en el tema de la energía y todo eso. Entonces, cuando realmente nos preocupamos por aportarle valor y agregar valor a las personas, creo que podemos llegar a tener ese nivel de exclusividad, inclusive con el cliente comprador. Que el día de mañana, quizás si no se deja una de las opciones por las cuales ellos nos contactaron, que muchas veces son personas que no conocemos, que simplemente llegan a nosotros por el hecho de buscar, que andan en búsqueda de las actividades que nosotros publicamos, pero podemos ir fortaleciendo cada vez más esa relación con ellos por medio del seguimiento, de crear lazos, conexiones, que tenemos la posibilidad de poder tener esa exclusividad con ellos, que como les digo, no es al igual que el cliente vendedor, que hay un contrato que ellos firman, pero sí se llega a tener ese compromiso entre ambas partes. El de nosotros, claro, de ofrecer ese servicio profesional, brindarles todo el asesoramiento, y el de ellos, el de brindarnos a todos la oportunidad de que seamos nosotros los que les consigamos la propiedad que ellos andan buscando. Entonces, creo que eso es importante porque al también tener esto claro, vamos a ir en búsqueda de realmente buscar también que los clientes compradores tengan la posibilidad de ver esa capacidad que nosotros tenemos también de llevar esa exclusividad y de la mano a ellos a la hora de comprar una propiedad. Aquí les comparto un poco acerca de algo que ya sabemos, les voy a compartir, de hecho, no puse que es, les voy a hablar de PNL porque esto es de todo un poco, pero gracias a PNL sabemos que el 5% es la mente consciente y el 95% la mente inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vendemos a la inconsciente. Entonces, por eso también es importante investigar un poquito acerca de estos temas, porque no se le vende a la persona, se le vende a la mente de la persona. Entonces, es ahí en donde, por medio del siguiente punto, preguntas, vamos indagando, buscando la información que nosotros necesitamos para saber cómo llegar a ese nivel de poder ir directamente a venderle a la mente y entender el inconsciente de la persona que tenemos al frente. Por ejemplo, buscar cuál es el motivo y presionar ese motivo. Por ejemplo, si el cliente vendedor está full interesado en vender la casa por X o Y motivo, por ejemplo, hace poco tuve el escenario de que el cliente alquiló la casa. Entonces, nosotros estábamos buscando la manera de que las personas a las que se les alquiló pudieran desalojar el lugar para que los que están interesados en comprar las alquilaran con una opción a compra. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de yo decirle al cliente o invitarlo a que tomáramos esa decisión, yo le hago saber que el motivo de él es vender la casa. Y si hay unos inquilinos que realmente el interés de ellos es alquilar y no vender, entonces no es algo que le beneficie a él. Entonces, al siempre tener claro esos motivos, yo tengo la información que voy a utilizar siempre a la hora de negociar entre ambas partes, porque puede que el cliente dijera como, no, yo lo voy a dar tranquilo, ya que tenemos un contrato, pero no. O sea, realmente lo que a vos te interesa es vender. Entonces, lo que considero que deberíamos hacer en este caso es ver la opción que más te favorezca a vos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, toda esa información nos permite a nosotros claramente buscar ganar, ganar y también hacer ver a la persona en base a sus intereses qué es lo que más le beneficia sin darle como una orden o decirle qué es lo que hay que hacer. O sea, creo que es muy importante ver como ese flow en el uso inteligente de las palabras que podemos tener en este proceso. Y como les digo, siempre presionar ese motivo. Por ejemplo, el cliente comprador, quizás una persona, tuve hace poco también el escenario, pero que anda buscando un lugar tranquilo, ya tiene traumas de venir de lugares un poco estresantes, entonces yo presiono ese motivo. O sea, si estamos viendo una casa que es totalmente tranquila, que no tiene vecinos, que tiene la mayoría de los detalles que la persona me dio a la hora de buscar una propiedad, entonces yo voy presionando ese motivo poco a poco, de manera un poquito ahí con ligereza. Otro punto, sonreír, buscar sonrisas, eso es importante, siempre a la hora que estamos interactuando, inclusive aunque no estemos presencial. Recuerden que eso siempre se siente cuando estamos llamando a alguien, inclusive antes de entrar a una llamada. Intenten entrar en un sound en el cual transmitan esa buena energía, pongan una canción, pónganse a bailar, liberen energía, expresen, y luego cuando entran en una llamada, entrar con esa energía correcta, porque a veces tenemos muchas cosas, todos sabemos que todos tenemos responsabilidades, pero cuando vamos a crear ese primer contacto, esa llamada con los clientes, siempre entrar con la mejor energía posible. Sonreír, sonreír, cuando van haciendo unas visitas, sonreír y cuando nos damos cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos también nos sonríen a nosotros. Entonces es importante crear esos espacios con esa energía, porque también, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Quizás después de esa visita no es esa casa, pero a las personas les encantó tanto ese trato, todo eso que transmitimos, que definitivamente van a ir caminados por querer seguir trabajando con nosotros. Entonces,
Recuerden eso, lo importante es crear relaciones. Por eso acá me voy a enfocar mucho en eso, en las relaciones, relaciones. Yo aquí les puedo dar técnicas de cierre, de venta, esto y lo otro, pero a veces eso es lo más sencillo. A veces lo más sencillo, aunque uno no sepa nada, 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 si uno realmente conecta muy bien con las personas, el resto es lo más fácil. Entonces, esa información luego la podemos ver y recabar y detalles que lo podemos ver en camino, o si ustedes no lo saben, lo pueden preguntar, pero esa conexión con las personas es lo que realmente considero que debemos desarrollar, porque cuando ustedes están en la práctica diseñando la casa, es donde quizás no pueden tener el teléfono para preguntar, no, José, ¿cómo conecto con una persona? O sea, cada uno es el que lo tiene que empezar a desarrollar en las canchas y creo que es un factor muy, muy importante para poder cerrar ventas y tener esa efectividad a la hora de tener negociaciones. Y otro punto importante, las respuestas en afirmativos, de la exclusiva, que es el primer contacto, y siempre ir buscando como eso, que conecta mucho con la sonrisa, ir buscando las respuestas en afirmativo a las personas. Ahora bien, quiero enfatizar un poquito en estas partes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dos escenarios. Un escenario, claro está, con el cliente vendedor, que aquí les voy a comentar un poquito y la manera en la que a mí me gusta conectar con el cliente vendedor, que bueno, al inicio, yo antes de crear esa llamada con el cliente, quizás ya le hice algunas preguntas por mensaje o si por ejemplo es una persona que me está agarrando sorpresa y me está llamando porque agarró el contacto a algún lugar que quiere que nosotros lo apoyemos con la venta o alguien le pasa mi contacto de alguna de sus propiedades, entonces al inicio uno lo que debe hacer es presentarse y preguntar. Para mí ha sido la manera que más he logrado conectar con las personas, entonces yo me autodifico, ok, les digo mi nombre, hola, mi nombre es José David Arias, efectivamente tengo una empresa trabajo con una empresa de bienes y raíces llamada Dream of Properties, en la cual nos gusta siempre brindar ese servicio profesional y a la hora de poderme yo edificar, continúo con hacer las preguntas a la persona. A la hora de decir mi nombre, también y claramente le pregunto el nombre de la persona, si es el dueño, voy rompiendo poco a poco el hielo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en estos primeros minutos lo que yo siempre intento es escuchar más que hablar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer más preguntas de las que yo voy o sea, es como en PNL siempre decimos que a la hora de crear este tipo de conexiones es un 70-30. La persona a las 70, yo a los 30, porque es lo que nosotros necesitamos sacar toda la información posible. Y aquí les pongo unas preguntas de ejemplo. Por ejemplo, una pregunta que yo siempre hago es, ¿hace cuánto está intentando vender la propiedad? Y ahí vamos creando una conversación en donde siempre hay un montón de preguntas que uno puede hacer, pero para mí hay unas que son las fundamentales, básicas, que nos van a ir permitiendo, primero, que ellos también vean reflejado ese formalismo y profesionalismo que nosotros le queremos dar a esta relación que estamos empezando por crear. Luego, ¿qué urgencia tiene de vender? Súper importante. Luego, ¿cuánto es lo menos que aceptaría? Y esta es una pregunta que a veces las personas como que se sorprende un poco, pero yo le digo, tranquilo, o sea, el que me diga lo menos que aceptaría no es para yo llegar a ese límite, es por el hecho de que, y ahí les explico, que claramente hay compradores que siempre andan buscando regatear y que les bajan el precio, entonces yo necesito saber cuál es el límite, no para llegar ahí, probablemente yo no llegué, yo les digo eso, no voy a llegar ahí, pero por lo menos para saber cuál es el margen de negociación que yo tengo. Entonces, eso también le hace ver a las personas de lo profesional y la intención que yo tengo y de ayudarlo, porque como le digo, yo no voy a llegar a ese límite, sé que es un límite, si hay que llegar ahí y vos estás desesperado por vender, ok, es una posibilidad, pero es por un hecho de yo saber y poder negociar con ambas partes claramente para buscar ese ganar-ganar. Entonces es información que yo necesito saber claramente para poderle dar el servicio correcto a cada persona y en este caso cliente vendedor que me está llegando a contactar. Por ejemplo, le pregunto por un tema de avalúo. Hay personas que cuando me dicen un precio y yo veo un poquito las características de la casa, entonces le pregunto si tiene un avalúo, alguna hipoteca, preguntas básicas que pueden ir uno haciendo también. Y a veces digo que no hay una pregunta mala, porque a veces el hecho de simplemente preguntar lo que hace es que las personas nos quieran contar más cosas. Y cuando damos cuenta hay clientes que nos sueltan toda la historia, que quieren vender, que le pasó esto y tiene esta situación y lo otro porque de verdad se sienten tan en confianza, creamos esa familiaridad que permiten que ellos también se quieran poder expresar toda la situación que tienen en este momento con nosotros y qué refleja eso, refleja también el buen trabajo y buenos oyentes que somos nosotros. Entonces, yo siempre recomiendo eso, preguntar y ser buenos oyentes.
Una pregunta también que les suelo hacer es que si ha trabajado con otros agentes inmobiliarios, los invito a que hagan esta pregunta porque es muy interesante siempre las respuestas que nos van a dar. Hay personas que entran en negación y nos comentan las malas experiencias que han tenido y es ahí en donde yo aprovecho para elevarme en esa relación que vamos a llegar a tener. Y yo en algunos casos les digo, entiendo, de hecho, lamentablemente hoy en día en el área inmobiliaria no hay muchas no hay, o sea, no está, no hay leyes que lo rigen, entonces hay mucha informalidad. Por eso nosotros queremos hacer la diferencia y siempre brindarles un servicio profesional y irle dando todo ese formalismo necesario para que ustedes sientan que de verdad estamos haciendo la diferencia y no tener, no sigan teniendo esa mala experiencia que han tenido con agentes inmobiliarios. Porque, como les digo, lamentablemente hay mucha informalidad en el mercado, pero es algo que nosotros nos gusta trabajar. ¿A cómo? Les voy a explicar más adelante. Entonces, hagan esta pregunta y luego también tengan la posibilidad de ustedes de elevar la manera que ustedes se pueden autoedificar y cómo nosotros realmente nuestra intención es ayudarles a ellos y también hacer esa diferencia en el mercado. Entonces, ellos dicen, sí, ok, ajá. Y definitivamente ellos se sienten identificados porque sí, o sea, realmente hay mucho informalismo y lo que nosotros queremos es brindarle también esa tranquilidad de que queremos hacer un trabajo profesional y diferenciador en la industria. Posterior a eso, después de crear eso, puede durar, o sea, yo he tenido conversaciones a veces con clientes que duran 15, 20 minutos, cuando nos damos cuenta, estamos hablando de todo un poco, sin salirnos mucho de la línea, claro está, pero posterior vamos claramente encaminándonos por donde nosotros nos interesa, que es comentarle cómo nosotros trabajamos, que es aquí en donde vamos a tirarles la exclusiva, pero de una manera bonita, sutil, ya después de habernos interesado por ellos, escucharles, saber que estamos aquí para atenderles, para apoyarles. Entonces, durante toda la conversación yo le voy diciendo exactamente eso, a nosotros nos gusta la formalidad y el profesionalismo, o sea, son palabras que yo repito mucho, porque la persona también irle metiendo ahí en el inconsciente, que siempre buscamos el ganar-ganar entre ambas partes. También en el camino nos vamos, yo por lo menos me voy autoedificando. Yo le digo que en el proceso de ventas nosotros y también somos personas que por lo menos yo me he dedicado mucho a desarrollar muchas habilidades blandas, me encanta todo el tema del desarrollo personal, entonces eso me ha permitido tener esa capacidad de poderles brindar una ayuda profesional y diferenciadora a todo el informalismo que hay en el mercado. Entonces como que yo voy aprovechando pequeñas espacios en la respuesta que ellos dan para también autoedificarme. Y ahí es donde yo les voy diciendo que la manera de nosotros trabajar es por medio de la exclusiva. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿alguna vez te han hablado acerca de la exclusiva? Puede que cuando uno haga esto, si yo no he hecho la pregunta, que se ha trabajado con otra gente, me respondan. Uy, sí, ya otra gente nos ha hablado. Y yo, es ahí donde yo le digo, ok, y es lamentable lo que ha pasado. Entonces, nuestro trabajo es totalmente cambiar esa imagen que vos tenés del asesor inmobiliario. ¿Por qué? Porque nosotros realmente lo que buscamos es un compromiso entre ambas partes. Entonces, qué importante también es cuidar esas palabras que nosotros utilizamos de inicio a fin en la conversación, porque cuando llegamos a este punto, ya probablemente, depende de cómo hagamos el trabajo, las personas nos tengan un poquito aquí arribita, porque va viendo la manera que comunicamos, cómo nos expresamos, la energía que tenemos, si estamos sonriendo, y eso nos va a permitir que cuando llegamos al momento de crear la exclusiva, la persona ya está abierta a aceptarla, ya confía en nosotros, ya la confianza está. Y hay algo muy importante que aprendí en PNL, que son las neuronas espejo. Entonces uno tiene también la capacidad de, por ejemplo, copiar, si no la tengo enfrente, yo puedo copiar quizás el tono de voz de la persona, si la tengo enfrente, uno puede copiar como postura, movimientos, pero eso lo que hace crear es familiaridad. Entonces cuando uno crea cierta familiaridad con las personas a la hora de compartir la exclusividad, yo les digo exactamente eso. O sea, nosotros trabajamos con formalismo, nos gusta realmente enfatizar eso, el profesionalismo y ayudarlos a ustedes, o sea, el compromiso de entre ambas partes, el compromiso de ustedes en permitirnos a nosotros, en este lapso de tiempo, darnos la oportunidad de poderles apoyar en lo que ustedes necesitan, que es vender la propiedad y venderla con una persona que realmente se tome el tiempo y se preocupe por ustedes. Entonces, el hecho de nosotros hacerlo de la manera correcta es por medio de la exclusiva y también compromiso de parte de nosotros para en ese medio, en ese lapso de tiempo que nos estás dando, poderle dar todos los beneficios que nosotros como empresa le podemos dar, que ya ahorita al final les voy a dar esos beneficios para que quizá ustedes se lo aprendan, porque también en esa llamada pueden ustedes decir los beneficios
que brindan y esos diferenciadores que nosotros le podemos dar por medio de la exclusiva. Y ya como último, eso en realidad lo podemos pedir a veces por mensajes, es algo extra, que es por ejemplo pedir el plano catastro, eh, la descripción lo más detallada posible, eso todo lo podemos pedir por mensaje. Yo creo que eso ya no es necesario por medio de llamada, porque es más fácil ya cuando lo hagan por texto y nosotros poderlo utilizar y copiar en donde lo necesitemos. Ok, la otra parte claramente es el cliente comprador, porque como ya sabemos, hay ambas partes. Y el cliente comprador simplemente lo que busca es adquirir una propiedad que se ajusta a sus requisitos y deseos. Y recuerde siempre esta palabra, deseos, ir en búsqueda de cuáles son los deseos que tiene la persona. Entonces, igualmente, gente, yo siempre intento repetir mucho estas palabras para que las personas sientan esa familiaridad, o sea, sientan que hay confianza, sientan que estamos acá para apoyarlos. Estamos acá para ayudarles, para apoyarlos de una forma profesional en todo lo que necesiten. Y esto lo repito varias veces cuando estoy, por ejemplo, en una visita o cada vez que tengo la oportunidad se lo repito. La persona puede que ni recuerde cuántas veces se lo he dicho, pero eso lo que hace es, pues, puño, o sea, la persona va a decir, o sea, realmente me siento apoyada, me siento que me están ayudando. Entonces, también obviamente no es solo decirlo, sino también hacerlo. Entonces, eso se ve reflejado en el seguimiento. Cuando es una persona que se ve que estamos preocupados por ellos, les ponemos mensajes, los llamamos durante las visitas, los acompañamos, los hacemos reír, utilizamos. Por eso cada detalle es súper importante. Y, e ir teniendo esas experiencias en las canchas también es importante, porque cada vez ustedes van encontrando más la confianza e ir ajustando lo que les haga falta. O sea, yo he tenido la oportunidad de esto que estoy compartiendo con ustedes, lo he visto reflejado en visitas, en llamadas, en mensajes de texto, entonces también he tenido la oportunidad de los detallitos que me hagan falta, irlos ajustando en el camino. Entonces no crean que a la noche a la mañana uno va a ser demasiado bueno realizando las visitas, y es que no tengo mucho en esta industria, pero a la hora de por lo menos ir recibiendo esa información, ir teniendo la oportunidad de aplicarlos en la cancha y les va a ir permitiendo ver qué gran diferenciador es el ser consciente de esos pequeños detalles y la diferencia que hacen realmente en la conexión que tenemos con ambas partes, en este caso con el cliente comprador. Y también la parte súper importante de autoedificarnos, o sea, nosotros somos especialistas en la zona, creérnosla, o sea, creérnosla y hacerles saber a las personas que somos especialistas. Y después de también, una vez que nos tenemos la oportunidad de autoedificarnos, empezar a preguntar también al cliente comprador. Y para mí preguntas súper importantes, le voy a compartir aquí algunas. ¿El hace cuánto anda buscando comprar casa? Características específicas, ubicación, cantidad de cuarto, baños. Recuerden que todas las preguntas son importantes porque nos permiten por lo menos ir creando conversación. A veces los clientes nos terminan contando una historia, un montón de cosas, entonces cualquier pregunta abre paso a eso, a que la persona sienta esa familiaridad, nos termine de contar, nos cuente de su vida y todo eso es importante porque nunca sabemos en qué momento de algo de su vida que nos contó es ese motivador que nos va a permitir a nosotros en algún momento cerrar la venta, recordar y saber que esa información ya no la reveló, entonces nosotros la podemos utilizar a la hora de cerrar la venta. El motivo por el cual quiere comprar. A mí me ha pasado que las personas me han dicho las malas experiencias que han tenido anteriormente, que ya están desesperados por querer comprar por X o Y situación, por eso que están pasando. Entonces, siempre preguntar eso, el motivo. El presupuesto, claro está. Esto, el presupuesto, yo no lo digo primero y es por un motivo. O sea, no sé si ya entienden lo que yo voy haciendo, que primero es abriendo como las puertas para cuando llegara a las preguntas un poquito más incómodas, la persona ya está abierta, podérmelo revelar y es más sencillo. Es muchísimo más sencillo. Entonces el presupuesto lo dejo un poquito más avanzado para que la persona, ya cuando lleguemos acá, y claramente, y a mí me lo sueltan acá rato, no sé si algunos han tenido problemas con el presupuesto, pero a mí normalmente me dice, ok, el presupuesto es de aquí a acá, y yo, perfecto. Entonces ya sí yo tengo un parámetro para saber qué te puedo llegar a buscar. Y también una pregunta súper importante, eso es súper importante, yo no voy a agendar una visita o avanzar en un proceso de mostrar la casa a un cliente sin antes preguntarle si cuenta con los fondos propios o buscaban financiamiento. Eso es súper importante. Entonces, ¿por qué? Porque si la persona me dice cuenta con los fondos propios, listo. Ya sabemos que está precalificado, tiene el cash, vamos a buscarle y elevamos la urgencia. Recuerde, gente, hay algo que anoté por aquí, la ley del mordido. O sea, a veces hay que ser mordidos porque cuando llegan a ese tipo de clientes hay que correr a buscarlos. O sea, ya sabemos que tienen la plata, cuentan con el cash, se le tiene, papi. Le dice. Entonces, hay que buscarle porque a veces cuesta tener este tipo de clientes y si no, igualmente, y si lo que andan en búsqueda es de financiamiento, igual
ahí es donde nosotros también le podemos hacer saber ese profesionalismo que nosotros tenemos y decirle, ok, nosotros también tenemos alianzas que les pueden funcionar a ustedes para que tengan varias opciones y que ustedes puedan escoger. Yo le digo eso a los clientes, o sea, tengo cooperativas en quizás les pueden ofrecer mejores intereses que entidades bancarias, inclusive dan los préstamos muchísimo más rápido. Entonces los clientes, uy, sí, me gustaría. Entonces eso también brinda como esa ventana de oportunidades que nosotros le damos a los clientes y lo que ellos van claramente a decidir en un futuro, querer seguir trabajando con nosotros, porque nosotros le ofrecemos una ventana de oportunidades, le ofrecemos profesionalismo. Se ve que de inicio a fin en esa conversación nosotros tenemos esa capacidad de poder brindar esa confianza a las demás personas. Entonces también qué importante fue en también dar ese paso, porque antes yo no tenía esas alianzas con cooperativas, entonces no era lo que podía ofrecer. Hoy en día lo puedo ofrecer, entonces como un valor agregado que sigo aumentando en esas conversaciones y relaciones que voy teniendo con los clientes. Vamos a ver, y qué importante también, y esto lo vemos también en ambas industrias que nosotros conocemos, que es el seguimiento, y no en esto por sentado, el seguimiento es súper importante porque es en el seguimiento donde vamos fortaleciendo esas relaciones y creando que más personas, el cliente quiera poder seguir el proceso con nosotros. Entonces, aquí hay otros tips que quiero compartir con ustedes para seguir teniendo esa capacidad de fortalecer las relaciones con los clientes. Primero que todo, demuestre un aprecio honrado e intereses sinceramente por los demás. O sea, si él te está contando una situación realmente de intereses, o sea, y no es por un tema de hacerse el interesado, no. O sea, nosotros tenemos la capacidad de, y si nos está contando un tema personal, o sea, no sé, o sea, realmente nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de una manera correcta y no que se sienta que está forzado, no. O sea, intentemos conectar con ese estado emocional donde las personas sientan que de verdad nos estamos interesando sinceramente por ellos. Apréndase los nombres, repítalo, eso es súper importante. A mí que es una persona que se me pasa olvidando demasiado los nombres, a veces llega una visita y me dice el nombre de ella, que ya me lo sé porque se lo he repetido un montón de veces, pero del esposo se me olvidó. Fue puña, entonces yo tengo que estarlo repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Por qué? Porque a veces el nombre es como lo más dulce que puede escuchar la otra persona. Entonces, estárselo repitiendo en la llamada, está bien, Gislaine, ok, eso sí. Entonces, siempre, siempre es una de las mejores habilidades que también les puedo compartir, el aprenderse el nombre y repítalo. Quizás si les olvida, repítalo, repítalo. Porque volverlo a preguntar suena como, uy, como que un poquito chocante. Entonces, eso hace también saber que nosotros estamos siendo profesionales y nos interesamos por los demás. Sea buen oyente, anima al cliente a que le hable más, o sea, saque la información, como les digo, no hay una mala pregunta. Claramente yo les di una estructura de preguntas importantes que considero no pueden hacer falta, pero hay otras preguntas que ustedes pueden ir haciendo ahí, van a ir permitiendo que las personas también le cuenten un poquito más y esto, como les digo, es importante porque eso hace también que las personas se sientan escuchadas y eso los hace sentir bien. A veces en el mundo hay personas que quieren hablar y hablar y hablar y a veces eso no genera mucha empatía. Entonces, el estar ahí para escuchar genera mucha empatía. Y las personas claramente se sienten bien al saber que están con personas que se sienten escuchadas. Hable siempre de lo que le interese a los demás. Si yo ya tengo los motivos de las personas, los intereses, entonces no andemos por otros caminos. O sea, ya yo tengo como la línea que debo seguir, que puedo seguir, lo que me interesa seguir, lo que me beneficia seguir. Entonces, sigamos eso. ¿Para qué seguir otros intereses? Si ya yo tengo lo que necesito. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Por ejemplo, los motivadores que nos dice la persona, ok, entonces realmente vos lo que andas buscando es un lugar tranquilo. Considero que eso es súper importante y para vos. Ya tienen malas experiencias y realmente lo que andan buscando es, creo que esa es una muy buena opción para ustedes, ya que ustedes realmente merecen paz, merecen tranquilidad. Y si lamentablemente en experiencias anteriores no lo han obtenido, entonces con muchísimo gusto yo voy a estar acá para poderles apoyar a buscar la casa que ustedes realmente están buscando. Se siente, o sea, realmente cuando uno se interesa por las personas, los hace sentir importantes en base a sus intereses, nosotros tenemos la capacidad de usar esa información y como les digo, al final el cierre va a ser muchísimo más sencillo. Consiga que la otra persona diga que sí, por ejemplo, eso que le acabo de decir, que la persona está traumada de vecinos anteriores, entonces realmente lo que vos te interesa es un lugar tranquilo. Sí, sí, sí. Cuando me doy cuenta, solo pasan diciendo que sí, que sí, que sí. Porque lo que le estoy repitiendo fue lo que ella me dijo. Entonces, es usar esa información para conseguir respuestas positivas. Usar verbos en acción, eso es muy importante a la hora de explicar las preguntas. De hecho, ahí yo antes estoy buscando verbos en acción
yo los utilizo inconscientemente, pero y me puse a buscar en ChatGPT y me di cuenta que la mayoría son los que terminan a herir, todos esos, actuar, sugerir, cositas así que uno pueda intentar usar, les va a permitir también saber que estamos avanzando por buen camino, permitir que la otra persona sea quien hable más, como les mencionaba antes, tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Como les digo, todo eso me ayuda a generar empatía, a generar más conexión. Todo lo que les he estado compartiendo es para eso, o sea, enfocarnos en las relaciones, fortalecer esas relaciones, esas alianzas, que lo que nos va a permitir es que al final todo el trabajo, el resto sea mucho más sencillo. Muestre simpatía por las ideas y los deseos de los demás clientes. Lance contacto, un reto amable. Por ejemplo, cuando yo también intenté no, porque lo logré, a la hora de buscar que la clienta firmara un alquiler con opción a compra, entonces uno contacto, le manda un reto, entonces uno les dice, o sea, los invito a que si realmente ustedes lo que andan buscando es tranquilidad, es esa paz, es que se den la oportunidad de poder, aunque, porque ellos me dicen, no, es que nosotros no nos sube comprar casa, pero yo le digo, o sea, si realmente lo que ustedes están buscando es tranquilidad, o sea, esta casa cumple todas las expectativas que ustedes andan buscando, entonces den la oportunidad porque quién sabe que el día de mañana alguien más se la dé más rápido que ustedes y no logre encontrar otra como esta. Entonces, es como un reto, pero tirado como amable. Entonces, y la persona como que también ve la ley de la escasez ahí, como dice, uy, sí, si esta me gustó, es tranquila, puede que no encuentre una como esta. Entonces, el reto es ese. Yo los reto, pero de una manera bonita, a que se den la oportunidad de no dejar pasar por lo menos esta oportunidad que le estamos mostrando. Puede que no se la dé, que sea otra, pero por lo menos yo me aseguro de cada propiedad que yo le voy enseñando, retarlo a que lo saque lo más antes posible. La ley de la escasez. Seleccionar muy bien las palabras, ya les he repetido variamente de esto, es muy importante la selección de palabras y repetición de palabras. Como digo, el formalismo, el profesionalismo se va a ver reflejado en base a las palabras que nosotros utilicemos de manera correcta. Por ejemplo, yo normalmente con un cliente no utilizo la palabra mae, o sea, eso es algo que no sé, al parecer ya mi subconsciente lo eliminó. Si algún día se me va hasta yo me asusto porque es algo que obviamente no refleja ese profesionalismo, entonces importante cuidar esas palabritas, el aprender a autoedificarme correctamente, gente, o sea, el aprender también a echarse poquito a poco un poco de mielcita no es malo, y en el momento correcto, no es que de entrada usted va a llegar y se va a autoedificar y ponerse aquí, no, primero recuerde, primero preguntar, las cosas sienten escuchadas, y ya después yo sí aprovecho y le digo, ok, te comento que, bueno, yo me he encargado de realmente preocuparme por mi desarrollo personal, por aportarle valor a las personas, por ayudarles, apoyarles. Entonces, como también utilizar palabras que me permitan a mí poder psicológicamente en la mente de la persona crear esa perspectiva de que somos personas de un alto nivel. Y eso, recuerden que también conecta mucho con la autoimagen, cómo nos autopercibimos. Entonces, trabajar muy bien en esas palabras que vamos a utilizar a la hora de autoedificarnos nos permite también elevar nuestra credibilidad de nosotros mismos, también en la credibilidad que tienen las personas de nosotros. Y si usted no tiene suficiente credibilidad, recuerden, fake it till you make it. Entonces, úsenlo, repítanlo, 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 y cuando se dan cuenta les va a salir súper natural. Y una prueba ecológica y aplicación al futuro, esto lo aprendí de PNL, que nosotros también tenemos la posibilidad de hacer que la persona se visualice, por ejemplo, en el lugar. Entonces, eso es una prueba ecológica, probar si la persona se siente bien en ese lugar, yo le hago pregunta. Entonces, es un lugar que te hace sentir tranquilo, ves como la paz que hay alrededor, la naturaleza. Sí, efectivamente. Entonces, estoy dando esa prueba ecológica, estoy dando esa aplicación al futuro. Te ves acá alquilándola por lo menos mientras hacemos una prueba. Sí, definitivamente. Entonces, son cositas que nos permiten ir desbloqueando esos niveles. Y ya para terminar, quiero compartir con ustedes, que de hecho ahorita les voy a compartir una diapositiva en la cual les voy a pasar esos beneficios de trabajar con Dream of Properties. ¿Y por qué esto es importante? Porque en esos beneficios es donde vamos a encontrar la autoedificación. O sea, nosotros formamos parte de esa empresa y a la hora de presentar esos beneficios que nosotros damos como agentes inmobiliarios, nos hace crear esa imagen, cómo nos van a percibir los clientes a nosotros. Como punto número uno, siempre le hablo acerca de la experiencia y el conocimiento en el mercado. O sea, nosotros somos expertos y eso es lo que le vamos a ofrecer, es expertise, el acceso a programas de mercadeo, distribución y contacto de especialistas en bienes y raíces. Yo les digo a la persona, yo soy una persona de contactos, ahí es donde yo voy encontrando esa manera de autoedificarme. Yo digo que me he encargado de, durante todos estos años
tener la capacidad de tener muchos contactos. Entonces, yo les digo que quizás no solo por medio de los clientes que a mí me llegan, yo les puedo ayudar a conseguir un comprador a su casa, sino que yo tengo una red de contactos enorme, tras de eso mi familia conoce mucha gente, entonces también como que eso le abre la mente a las personas, dicen, uy, sí, o sea, definitivo puede ser una persona que me pueda permitir a mí darle la confianza que me consiga alguien que me lo pueda comprar. ¿Por qué? Porque él tiene contactos, él tiene el networking, o sea, sabemos que es una de las habilidades que uno tiene. Entonces, qué importante es eso, también que este acceso a programas de mercado de instrucción y contactos de especialistas en bienes y raíces. Como tercer punto, la promoción nacional e internacional. Aquí es donde yo sigo autoedificando la empresa. Le digo que no solo le damos exposición nacional, sino que tenemos la oportunidad de que uno de nuestros socios es de Estados Unidos, de Florida, que tiene más de 20 años. Yo cuando me toco este lado, yo le echo un dinero a Roma. O sea, aquí yo digo que tenemos una persona que yo aprecio muchísimo, que admiro montones por toda su experiencia, por su amor en la industria, que nos permite a nosotros no solo tener exposición nacional, sino también internacional. A personas que, por ejemplo, ahorita yo estoy enlistando un hotel que también es muy interesante por el hecho de que puede ser utilizado como inversión. Entonces, el darle esa exposición internacional le abre la mente a las personas y dice, ok, definitivamente quiero trabajar con ellos. No cualquier asesor me da esa exposición internacional. Entonces, es como un valor agregado que nos va a hacer poco a poco ir subiendo de nivel. Y eso nos permite claramente tener una mejor imagen y que nos perciban como más profesionales. Como punto número cuatro, el acompañamiento y asesoría durante todo el proceso también súper importante. El servicio profesional de fotografía y videos terrestres y aéreos. Punto número 6, conocimientos en contratos, documentos, procesos para una transacción confiable. Yo digo a las personas que ellos se tienen que desentender de todo. O sea, nosotros ya llevamos un proceso con abogados que nos permite tener todos los documentos que ellos necesitan para tener una transacción confiable. Entonces, que realmente darles esa posibilidad de que confíen en nosotros y nosotros le vamos a ayudar de inicio a fin en todo ese proceso para que ellos simplemente estén tranquilos que nosotros le vamos a llevar a donde ellos estén lo que ellos realmente necesitan para el beneficio de ambas partes, claro está, y que ellos puedan, en base a sus deseos, poder satisfacerlos. Como punto número 7, experiencias en neuroventas y modelos de negociación. Usted ya tiene experiencia en neuroventas, todo lo que hemos compartido en esos espacios, lo que aprendemos en enteros, lo que aprendemos inclusive cada uno en su día a día, en los libros, en las mentorías que llevan, aunque ustedes no lo crean, mucho en neuroventas ya no lo comparten y nuestro cerebro ya lo ha ido aprendiendo de manera inconsciente. Modelos de negociación y por último, filtración de prospectos. En esta parte quiero hacer un énfasis ya que yo cuando estoy sacando la exclusiva o cuando estoy conversando con el cliente, yo les hago saber por medio de lo que yo comunico a los dueños que si yo les voy a llevar un cliente a ellos a que vean la propiedad, ya es un cliente que viene muy filtrado, muy filtrado. Yo digo que hay muchas personas que llegan en Facebook, que nos llaman y nos contactan y quieren dar una cita, yo les digo que no, o sea, que yo antes de llevar a un cliente, yo les hago muchas preguntas para que ellos tengan la tranquilidad que a la hora de yo llevarles a una persona a su casa, es una persona que viene filtrada, yo ya sé si es una persona que cuenta con los fondos, o que va a utilizar un financiamiento. Entonces, eso me permite a la hora de yo expresarle eso a ellos, que ellos tengan la tranquilidad de que saben que están confiando en personas profesionales. Aunque no lo crea gente, esos pequeños detalles hacen realmente la diferencia. Entonces, es la oportunidad de con esos 8 puntos darle inclusive eh, más edificación al trabajo que nosotros queremos hacer. Entonces, todo eso ustedes se lo pueden aprender. Yo mucho, la mayoría lo digo, algunas cosas puede que se me olviden, pero entre más herramientas, entre más información tengan ustedes para poder comunicar a la hora de crear esas relaciones, más conexión y más familiaridad van a crear con las personas entre ambas partes, tanto los clientes compradores como los vendedores. Y como les digo, el resto del camino se les va a hacer muchísimo más sencillo. Y ya para finalizar, quiero finalizar con esta frase que vi por ahí, que dice que los mejores vendedores son expertos haciendo las preguntas correctas y escuchando las respuestas. Dream Properties. Ahí les dejo. Y básicamente eso sería. Me gustaría saber si tienen algún aporte, alguna pregunta, algo en lo que les pueda apoyar, servir. O claro.
Mae, todo muy claro, mi José. Muchas gracias por todos estos conceptos que nos comparten, mae. Quiero reforzar quizás ahí el tema del presupuesto. El otro día que me reuní con un colega, me decía que le pasó un chasco, me decía que, claro, a nosotros nos dan un presupuesto y uno se intenta, ¿verdad?, mantener entre ese presupuesto. Me comentaba el colega que aprendiera de él porque le pasó que él le enseñó una casa, ponerle de $300,000 a un cliente y que él no le pasó más casas digamos, de 320, 340, no le pasó casas y él tenía una enlistada que no se la pasó a ese cliente porque valía como $355,000, me parece, por ahí andaba. Había una diferencia entre 50 a $60,000 y que por eso él no se la pasó. Y me dice que se dio cuenta que ese mismo cliente terminó comprando esa casa, mae, cuando le había dicho de que tenía un presupuesto, ¿verdad? Entonces, a veces sí, yo entiendo muy bien esa pregunta de que tenemos que darnos una idea, ¿verdad? De qué presupuesto tiene, pero la gente tal vez sí está más dispuesta, ¿verdad? De sacar un poquito de plata. Entonces, a veces yo soy uno que le mando una casa, aunque sean $50,000 más, y que ellos sean los que decían, no, mira, está muy por encima. Entonces ya uno va filtrando qué tan cierto es ese presupuesto, ¿verdad? Me lo reforzaba este colega y que es cierto, ¿verdad? Y también me comentaba una señora que se le fue a enseñar una casa hoy, perdón, hace unos días. La casa vale 130 millones, esos son casi $260,000. Ella tiene un presupuesto de 220 y cuando le dijimos el precio de la casa, le dijimos 130 millones. Ah, bueno, pero yo puedo ajustar ahí un poquito más. Entonces ahí reforcé nuevamente de que la gente quizás y tiene ahí un guardadito o puedes hacer alguna maraña para sacar esa plata. Entonces no nos quedemos solo con ese presupuesto en la mente, sino que y si vemos que tal vez cumple con las condiciones que anda buscando la clienta, demandémosla, aunque esté un poquito más cara, ¿verdad? No nos vamos a ir tampoco a pasarle una casa de $200,000 más, ¿verdad? Pero si hay un margen ahí prudente, yo creo que la gente a veces está dispuesta a hacer el esfuercito, ¿verdad? También la ley del mordido, me encanta eso que acabas de decir de la ley del mordido, mae. Vieras que esto que me pasó el otro día, que este cliente yo le comentaba a Leo, mae, yo el domingo, mae, apliqué esa ley del mordido, mae. O sea, yo llamé a la gente que tenía apartamentos en alquiler para ver si lo vendían, a ver si estaban dispuestos a vender, porque yo tenía un cliente que quería comprar, mae. Ese mae estaba deseoso de comprar y yo me mordí, me mordí el mismo domingo, fui y le enseñé a las 8 de la noche un apartamento y yo me quedo tranquilo porque en otra ocasión yo lo hubiera dejado perder, me explico, ay, no se dio, pero yo dije, no puede ser, este tiene la plata y me mordí literalmente y me quedo tranquilo de que no se dio, pero me quedo tranquilo porque lo di todo, me explico, y salieron contactos porque de esas 10 12 personas que llamé, de ahí me quedaron los contactos de esas personas, mae. Y esas personas ya están en mi lista y ahí voy a empezar, me explico, a trabajarlas desde ahora en adelante. Entonces, hay que morderse, mae, en esta vida. Y se lo decía el otro día a Alejandro, lástima que no está aquí, porque me llamó y me dijo que él no se sentía como muy parte, ¿verdad? Y yo le dije a mi hermano, involúcrese, mae, empiece a involucrarse. Si usted está esperando que lo involucren, así no es la vida, mae. Usted tiene que involucrarse, salga a la calle, busque rótulos donde diga se vende, alquiler, vaya, pregunte, hable, muérdase, mae. Aplique esa ley del mordido, mae. Lástima que no está, pero yo estaba hablando con él para motivarlo, no motivarlo, sino incentivarlo a que se mueva ahí en la zona, ¿verdad? Entonces, importantísimo eso. Y el de sonreír. Yo soy una persona que a veces ves que por más carismático que a veces uno podría ser, soy un poco serio, ma. A veces me falta sonreír. Entonces he querido como de estar aquí, no sé, así, estar hablando así, o necesito trabajar en eso porque necesito sonreír muchísimo más, ¿verdad? Y no, y el seguimiento, definitivamente el seguimiento y hablarle con las personas con el nombre. Yo creo que siempre soy un fiel creyente que cuando uno le habla a las personas por el nombre, pum, es como un stop emotion para esa persona donde uno tal vez tiene rato de no verla, vos llegas y lo saludas por el nombre y esa persona tal vez no se recuerda del tuyo, ahí vas ganando ahí un poquito la partida, ¿no? En la conversación. Entonces, buenísimo, José, le agradezco mucho siempre estos espacios de tanto crecimiento y creo y siento, como decís ahorita, esto es cuestión de tiempo de que boom, boom, una bolita de nieve, bolita de nieve, bolita de nieve, porque yo creo que cuando se hacen las cosas con compromiso, con amor, con convicción, como la estamos haciendo aquí, es como un juego de ajedrez. Todas las piezas se empiezan a acomodar
para uno ganar, mae. Nosotros somos ganadores y vamos a ganar, mae, definitivamente. Gracias, gracias, Miro. Sí, Realmente no, está lo que me encanta es los aportes, ¿ves? Yo les dije, somos de un tigre también. Ajá. no, mi Excelente, hermano, mi sí, no. Sebas. Qué bien, qué bien. Chicos, aquí voy a brincar yo un momentico. Mi bro, excelente, excelente presentación. Me quito el sombrero. Excelente, brother. Yo digo que tocaste puntos muy interesantes y yo les iba a decir en el contexto del presupuesto. Chicos, enfóquense en lo que la gente quiere. A veces nos centramos y nos cerramos en el contexto de cuánto vale y le va a mandar las casas en el precio. No le mande las casas en el precio, mande las casas que cumplen los requerimientos que ellos quieren. Porque si cumplen todos los puntos y flechan todas las cositas, la gente no le importa pagar capricho. Porque la gente va a buscar un lugar donde quieran estar cómodos. Entonces, en el contexto más, y más cuando es residencia primaria, la gente va a buscar tener todo lo que busque, todo lo que necesita en lo más cercano a su presupuesto posible. Pero usted está vendiendo sueños y los sueños tienen que chulear. Si usted empieza a conseguirle casas, a la gente se le va a aburrir. A mí me pasó al comienzo cuando yo empezaba, yo me cerraba mucho con el presupuesto y yo decía, no, es que no le alcanza y me va a subir un 10, un 20% y ya. Pero si no está cumpliendo las necesidades, este producto es un cheque de realidad, de que la gente tiene que entender que, bueno, lo que yo quiero no está en mi presupuesto, entonces tengo que modificar mi presupuesto. Entonces, vendan sueños, vendan lo que la gente está buscando y llenen esos checklists. Y con eso ya, chicos, y lo que más, o sea, lo que más refuerzo de lo que dijiste es las relaciones. O sea, la gente, si percibe que tú estás por ellos en el negocio y no por el cheque, te van a seguir buscando. Yo tengo gente que me ha buscado, mira, me acaba de llamar una señora que yo le empecé a buscar propiedades desde antes de la pandemia y no compró por diferentes razones. O sea, estamos hablando que ya son 3 años largos, así 4 años. Y de un momento a otro apareció y me dijo, mira, yo sé que hace rato que no hablo, pero pues yo creo que ahora sí estoy lista. Entonces, es la impresión que tú le puedes dar a una persona y que la gente sienta que tú estás ahí por ellos y porque en realidad quieres darles algo de valor. Para mí, yo siempre he dicho, el cheque lo voy a conseguir con cualquier casa que yo venda, pero la casa se queda con ellos, el problema se queda con ellos. Entonces uno quiere asegurarse de que lo que ellos se queden les llegue tanto que te sigan refiriendo. Entonces, pues ese es mi compartir hoy, pero pues mi bro, excelente, muy buena presentación. Gracias, gracias, ¿no? Y qué bonito esos aportes porque también llegan a complementar mucho. Y es que es lo que pasa cuando estamos en la cancha y la experiencia de Roma es indiscutible, pero y Sebas, también vos que te has ido involucrando también y has tenido esa experiencia, entonces ya tenemos también de qué hablar. Entonces, qué importante porque lo que queda simplemente ir haciendo los pequeños ajustes y cuando nos damos cuenta, ahora ya la mente está, o sea, es cuestión de tiempo. Como les digo, lo importante es el proceso. Ya está por llegar. Entonces, tener esa confianza, ese ímpetu y seguir avanzando. De verdad les agradezco por su presencia, por su atención y nos vemos la otra semanita. Entonces, ya, seguir trabajando, seguir con esa mentalidad que, como les digo, es cuestión de tiempo, ya está por llegar, ya está por llegar. Entonces, los quiero mucho, se me cuidan y que tengan una excelente noche. Por la vida, ahí los veo. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, chicos, nos vemos, bye bye. Despídase. Chao, muchachos. Chao, mi Suerte. Willy. Cuídense mucho. Suerte, nos vemos. Chao, muchachos.